¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 de la mañana y 1 minuto. Comenzamos una jornada que, si mirás la agenda, está como muy nutrida en materia de datos y hechos. Digamos ya desde el vamos que se han conformado autoridades de comisiones en Población y Desarrollo Humano, en Libertad de Expresión, que acaba de conformarse, y estuvimos viendo lo que allí acontecía por DTV, con palabras críticas de Germán Martínez, el titular del bloque de Unión por la Patria, y después tenés también una serie de encuentros a las 11:30, legislación general, y después nos metemos en la cuestión central, que es plenario de comisiones para avanzar en la ley base, que recordamos, hace ya varios días, dijo Serra, se va a tratar lunes y martes de la semana que viene. Laura Serra, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pato, Mauri. Sí, efectivamente, hoy va a ser un día muy importante para, bueno, la sanción o la media sanción de la llamada ley de bases o la versión acotada de la ley de bases y del paquete de reformas fiscales, por cuanto en un ratito nomás va a comenzar un plenario de comisiones con el objetivo de dictaminar sobre ambos proyectos, que es el paso previo ineludible para ir al recinto la semana próxima. Bueno, cantando le pregunto, también después la sumamos otra vez a Serra, pero fue una jornada muy intensa ayer. Leía tarde en el cierre alguna crónica de lo que había pasado de nuestra compañera Melissa Jofré, pero ¿qué fue lo que pasó desde temprano? Que parecían, está todo muy complicado, y finalmente parece que hay algún tipo de coincidencia y hoy hay reunión plenaria. Bueno, hubo una negociación, por empezar hubo una negociación entre el oficialismo y los sectores de la oposición que le pueden dar los números en la comisión y en el recinto para llegar hoy con la posibilidad de dictaminar. El tema es la ley bases y puntos de partida, que se va a tratar en primer orden, y un poco se trabó la discusión porque la Unión Cívica Radical siempre quiso incorporar un capítulo de reforma laboral, algo que ya estaba incluido en el decreto de necesidad de urgencia que firmó Milei a fin de año, y la versión que llegó lunes y martes a los bloques no satisfacía del todo a Miguel Pichetto, que es el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal. O sea que ayer por la tarde un poco el tema estuvo caído porque unos pedían mantener la versión que había llegado en el borrador y otros no. Finalmente llegó una nueva versión por parte del Poder Ejecutivo a la noche, que se iba a leer por parte de los bloques entre la noche y esta mañana, pero por lo pronto esta versión garantizaría por lo menos un dictamen hoy y después una aprobación en general, y en tal caso habrá sectores que plantearían cuestiones en el recinto, ¿no? Bueno, la historia de la UCR con el tema de reforma laboral, tiene una explicación que yo no la había escuchado mucho, porque hay, si querés, viejas diferencias de la UCR con el movimiento obrero desde la ley Mucci, ¿no? Pero ahora no tenía muy en claro por qué, pero Laura Serra explica que esto está muy vinculado al tema pymes, Serra, ¿no? Bueno, a ver, vamos a la génesis, ¿no?, de toda esta discusión, porque, bueno, la UCR, si bien estaba predispuesta a darle está predispuesta a darle las herramientas al gobierno con estas dos leyes, lo cierto es que pidió a cambio que se incorporase en la ley bases la reforma laboral que, si vos recordás, Patito, está incluida en el decreto 7023 que dictó el Poder Ejecutivo en diciembre pasado, pero que fue suspendido por la justicia. ¿Por qué la UCR insiste con la reforma laboral? Porque considera que, incluye numerosos puntos para flexibilizar, entre otras cosas, las contrataciones, las condiciones de trabajo, que es una demanda insistente por parte de las pequeñas y medianas empresas que forman parte del electorado tradicional del radicalismo y de otros sectores de la oposición. Por eso es que el radicalismo quiere llevarse esa bandera de la reforma laboral convertida en ley, ya no dentro del DNU. De ahí la discusión. Estamos, y aprovecho, Serra, y aprovecho cantando para saludarlo al diputado radical por la provincia de Formosa, el diputado Carvajal, que fue uno de los que estuvo sentado cuando se discutió la convocatoria sesión especial que hacía Unión por la Patria en el día de ayer. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Muy buenos días. Buenos días, Carlos, Laura, ¿cómo están? Un gusto para mí. Bien, bueno, a ver, diputado, primero, ¿qué va a pasar hoy en comisión y en la discusión en el recinto lunes y martes
justamente con esto que apuntaba Serra recién, en torno a reforma laboral. ¿Eso está o todavía quedan por ultimar detalles? Mira, según la información que yo tengo, todavía no está, porque hace un rato le acabo de pedir que nos manden cuál sería el proyecto de dictamen definitivo y todavía no lo tenemos a menos de una hora de comenzar la sesión de la comisión conjunta. Mira, a ver, la verdad es que lo de la legislación laboral es importante, pero es solamente un capítulo de una situación que es mucho más confusa y mucho más compleja. Hace un ratito, mientras esperaba, veía este material didáctico tan interesante que tiene Diputados TV, donde explica el funcionamiento del Congreso y el funcionamiento de las comisiones. Estaría bueno que esto se lo mandemos al presidente de la Cámara, se los mandemos al ministro del Interior, al presidente de la Nación y quizás a alguna de las autoridades de los bloques llamados de la llamada oposición dialoguista, porque el problema que venimos desde enero para acá es que en vez de utilizar las comisiones, que es el ámbito natural de discusión y de alcanzar los acuerdos políticos, se ha reemplazado esto por un peregrinaje entre la Casa de Gobierno y la Cámara de Diputados, que fue lo que condujo al fracaso de la primera ley ómnibus y que hoy sigue entorpeciendo lo que está sucediendo ahora con esta ley ómnibus acotada, que ya es mucho más pequeña, esta ley tan desprolija. Que, reitero, yo no sé a esta altura todavía exactamente cuál es el contenido que tiene y cuál no, porque no tenemos un proyecto de dictamen definitivo. A una hora de empezar una sesión de comisión donde supuestamente tenemos que ir a dictaminar. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? No sé. No sé, porque hasta que no volvamos a mirar y saber qué es en definitiva los acuerdos políticos que se han alcanzado y si estamos o no estamos de acuerdo con esos acuerdos políticos. La verdad es que nosotros venimos diciendo que, por ejemplo, el capítulo de delegación de facultades, nosotros mantenemos la posición política que sostuvimos en el mes de enero, y es de que no vamos a acompañar delegación de facultades a un presidente como Milei, que claramente tiene un marcado menosprecio por el funcionamiento del Congreso. Bueno. Entonces, no sé qué va a pasar hoy. Supongo que hoy se va a aprobar un dictamen de algo que muchos ni siquiera van a tener tiempo de leer, ni saben exactamente de qué se trata, y luego vamos a ir a una sesión el día lunes, donde vamos a repetir lo que pasó en la vez anterior. Es decir, se van a ir conformando mayorías variables. Para algunos artículos se lograrán aprobar y muchos otros seguramente van a quedar en el camino. Diputado, consulta por lo que pasó ayer, porque lo acabo de escuchar a un colega de bloque suyo, a Martín Tetaz, diciendo que él no bajó al recinto ayer porque consideraba que no era el momento de emplazar a Presupuesto y Hacienda. Por un lado, porque dice tenemos buen diálogo con Esper, por otro lado, porque no podemos agotar todos los reclamos en un solo día, y porque además ya habíamos tenido la marcha, no tenía sentido seguir complicando la cuestión, ahora es un tiempo de diálogo. ¿Cómo está el tema en el bloque y si hay posibilidad de que todos los radicales juntos el próximo 2 de mayo planteen que hay que discutir sí o sí el presupuesto universitario? No sé qué van a hacer los otros integrantes del bloque, pero hay un núcleo muy sólido que creemos que hay que discutir estos dos temas que son extremadamente urgentes y que tienen que ver con la agenda ciudadana y que es nada menos que la fórmula de ajuste de las jubilaciones, que ha sido tomado por el gobierno como la variable de ajuste y que la ha aplicado de manera absolutamente insensible respecto a la vulnerabilidad que tiene este colectivo social. Y por supuesto la cuestión universitaria, que no admite dilación, porque acá no estamos hablando de una redefinición o de nuevas inversiones en el ámbito universitario. De lo que estamos hablando es cómo le corregimos el desfasaje presupuestario que le ha causado la inflación a las universidades para que puedan pagar sueldos. Entonces, esto tiene un nivel de urgencia que amerita que nosotros le demos un tratamiento inmediato. La verdad es que también esto sucede en el contexto de un gobierno que manifiesta expresamente su voluntad de destrucción del Estado y de ataque a la universidad pública, porque
A ver, esto no es solamente una discusión de un problema económico. Acá hay un contexto de un presidente que afirma que el objetivo de él es destruir el Estado. Sí. Entonces, algunos eligen sustraerse a esto o afirmar que las palabras presidenciales son un mero delirio, que claro que lo son, pero deciden no tomarlo en serio, pero es una vocación política del gobierno y esta vocación política del gobierno tiene que encontrar en el Congreso los límites necesarios. Y es lo que ayer tratamos de hacer. Lamentablemente no alcanzamos el quórum necesario, pero vamos a insistir con esto y con otros temas. A nosotros también nos preocupa la necesaria modificación del régimen de los DNU, porque no podemos permitir que este presidente siga utilizando el DNU para aumentarle los sueldos a sus amigos y a sus funcionarios y a quienes se ocupan de defenderlo y para afectar los derechos de los sectores vulnerables, que es lo que está haciendo a través del ejercicio abusivo de los DNU. Diputado, la última tiene que ver con la interna. Hasta el año pasado el radicalismo estaba dividido en dos subbloques, ahora hay unidad detrás de la figura de Rodrigo de Loredo, pero viendo las cosas que pasan, digo, la unidad es casi milagrosa, diputado, ¿no? Bueno, nosotros, la unidad de carácter institucional está, pero lo cierto es que hay diferencias de diagnóstico y de acción muy profundas. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de la reforma laboral. Yo he presentado, y otros colegas de la bancada también, diversos proyectos y coincidimos con la necesidad de impulsar una reforma laboral. Por supuesto, desde la ley Mucci para acá, estamos hablando del 84, el radicalismo siempre apuntó a la conformación de un sindicalismo que funcione de manera diferente y es una pelea que no transigimos. Ahora, la verdad es que eso que había un acuerdo en el bloque para plantearlo, luego termina siendo un punto de fricción cuando en vez de llevar esa propuesta a discutirla en el marco del Congreso, se arma una comitiva que va a entregar ese proyecto de ley como si fuera una ofrenda a la Casa de Gobierno. Esas metodologías no son las que expresan lo que sentimos muchos diputados radicales, que tenemos claro que nuestro rol es ser opositores, responsables, serios y con diálogo, pero que esos diálogos deben suceder en el Congreso de la Nación y no en los pasillos de la Casa Rosada. Ahí está, él es el diputado Carvajal, hombre de la UCR de Formosa, así que nada, muchas gracias, diputado, hasta cualquier momento y buenos días. Ha sido un gusto, gracias. Igualmente, chau, chau. Bueno, seguimos con Cantando y seguimos con Serra. Primero Serra, justamente así hincapié, hasta en las formas que no comparte el diputado Carvajal, sobre la cuestión reforma laboral, Serra. Bueno, es una cuestión que hasta ayer fue punto de conflicto, ¿no? De idas y venidas entre los distintos bloques, por lo que acabábamos de decir recién. La UCR empecinada en que esta cuestión se discuta dentro de la ley bases y que sea traducida en, justamente, que sea una ley, que esté dentro de este proyecto de ley. Y bueno, sectores del oficialismo o sectores de la oposición dialoguista que no están de acuerdo con ir tan a fondo con una reforma laboral de manera integral en esta instancia. Y perdóname, Serra, vos dijiste una palabra que me llamó la atención. Empecinada la UCR. No es una palabra muy común, ¿no? ¿Por qué estaba empecinada la UCR? No, por lo que te acabo de decir recién, digamos, es una bandera del radicalismo llevar algún tipo de alivio a las pequeñas y medianas empresas que hoy por hoy, bueno, están sufriendo una fuerte presión fiscal y, bueno, estaban demandando una reforma laboral que les permita justamente flexibilizar algunas condiciones de trabajo, de contratación, etcétera, para que no les sea tan oneroso tener, por ejemplo, empleados en blanco. Claro. Pero bueno, justamente la UCR se subió esa demanda, logró que el gobierno la incluyera como uno de los puntos de la ley bases, pero tuvo que ceder en varios aspectos. En primer lugar... Vamos a tener las placas enseguida, Serra, pero bien. Bueno, porque claro, vos haces referencia ahí, ¿no? Uno de los temas es cuotas sindicales, hay varias cuestiones, bueno, justamente a eso iba, porque se dejó principalmente en la ley bases, en el capítulo de reforma laboral, todo lo que tiene que ver con el empleo registrado, el empleo no registrado, el periodo de prueba, etcétera, etcétera, eso va a estar contemplado, que es la demanda
de las pymes. Ahora, todo lo que genera más ruido, más conflicto, genera un poquito más de rispideces entre los bloques, es lo referido al aspecto sindical. Y con ello quiero incluir la famosa llamada cuota sindical, el aporte solidario, que es justamente aquel monto que se le descuenta de manera compulsiva a los trabajadores actualmente y que, se dice que va directamente a financiar a las arcas gremiales, ¿no? Bueno, la UCR pretendía bien a fondo contra los gremios, de alguna manera quizás sea una suerte de revancha después de la ley Mucci. Bueno, puede ser, ¿por qué no? Pero lo cierto es que... Esa sí que es una venganza que se come, una cena que se come fría. La venganza que se come fría. Exactamente. La mejor venganza, la venganza es un manjar que se come frío. Esto recordamos que data del año 84, me parece. Más o menos. Más 84, la famosa ley Mucci, que la pierde el radicalismo por un voto del senador neuquino Zapac. Ok, claro. Es cierto, efectivamente fue así, Pato. Y lo interesante del caso es que justamente hay sectores de la oposición dialoguista, por ejemplo... Están las placas, sí, así que cuando quieras. Bueno, dale, vamos poniendo las placas, porque esto viene a cuento, porque justamente una de las primeras imágenes que estamos viendo es el proyecto de la UCR sobre las cuotas sindicales, que es justamente de lo que estamos hablando, que la UCR quiere ir a fondo, quiere eliminar directamente las cuotas sindicales, quiere eliminar todo tipo de financiación por parte del trabajador a los gremios. En el DNU, el gobierno había planteado que el trabajador debía consentirlo expresamente a que esa detracción no se hiciera. Entonces, ahí las cosas finalmente, el acuerdo que se habría alcanzado anoche es que toda la parte sindical, entre ellos la cuota sindical, bien digo, quede al margen de la discusión de la ley. Y esto es lo que defendía que sea en ese sentido el bloque de Pichetto, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Porque era un avance sobre los gremios, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque acá hubo algunos ruidos en el teléfono. Claro. En el último borrador de la ley de bases, el gobierno incluyó esta cuestión de la cuota sindical. Esto generó mucho malestar en el sindicalismo, por cuanto estaban tejiendo negociaciones con Guillermo Francos, con Santiago Caputo. Este tema era demasiado explosivo. Obviamente el gobierno aceptó dejarlo al margen, pero inexplicablemente lo incluyó en el último borrador de la ley de bases. Cosas hipersensibles, como la discusión ayer con el transporte, por ejemplo, para evitar el paro, pero dale. Bueno, volviendo al tema, teléfono para Miguel Pichetto, los gremios diciendo, bueno, Pichetto, ¿qué vas a hacer? Pichetto dijo, no, de esto no lo vamos a llevar al recinto. Esto generó un cortocircuito tremendo ayer por la mañana, porque el radicalismo dijo, bueno, Pichetto está diciendo que no quiere discutir la reforma laboral, nosotros queremos discutir, volvió todo a foja cero. Bueno, finalmente por la noche habría habido, porque todo hay que ponerlo en potencial, un acuerdo en, ir con una versión acotada de la reforma laboral. Sin el aspecto más conflictivo que son las cuotas sindicales. Porque además, perdóname, Serra, hay que explicar una cosa, creo que es así. No es que el gobierno puede elegir entre que lo respalda el radicalismo o lo respalda Hacemos. Para poder avanzar necesita que lo voten los radicales y Hacemos. Tiene que conformar a los dos, si no te alcanza. Sobre todo porque sigue sin conseguir más diputados de Unión por la Patria, ¿no? Después del trío de tucumanos. Eso iba a preguntar, que hizo, bueno, por lo menos formalmente no, después por ahí en el recinto aparece, pero en enero supimos de 3 tucumanos que se habían sumado como votantes de La Libertad Avanza, o sea, como aliados. Si eso se hubiera ensanchado un poco más, quizá podría tener menos dependencia con otras bancadas, ¿no? Bueno, Serra, quedan pendientes todavía. Vamos con las placas entonces. Vamos a la siguiente placa, que tiene que ver con la promoción del empleo registrado. Acá vamos a ir leyéndote, porque esto, es un borrador, Pato. Creo que en parte tiene razón el diputado Carvajal. Falta una hora y no está. Que no está. O sea, todo esto de lo que vamos a hablar es el último borrador sobre reforma laboral de anoche, ¿no? Que todavía no estaba sobre las mesas de los despachos de los legisladores.
Entonces vamos a referirnos textualmente a lo que dice este último borrador sobre reforma laboral, en lo que tiene que ver con promoción del empleo registrado. En este punto justamente se establece un mecanismo ágil, simplificado y diferenciado para la confección de los recibos de sueldo en el sistema de registración, especialmente para las empresas hasta 12 empleados. Actualmente es hasta 20 empleados. Este régimen simplificado entonces sería para empresas hasta 12 trabajadores inclusive. Vamos al empleo no registrado y acá eso sí que generó algún tipo de chisporroteo porque la UCR pretendía reducir las multas por el empleo no registrado en el... A la parte patronal. Exacto. Sí. En cambio, ahora, bueno, en el borrador que se empezó a distribuir anoche, lo que se establece es una eliminación de las multas por el trabajo no registrado, pero no obstante, hay un artículo que se incorpora que dice que el trabajador podrá denunciar la falta de registración laboral ante el Ministerio de Trabajo, que deberá ofrecer un medio electrónico a tal efecto ante la AFIP. Es decir, que el trabajador puede hacer la denuncia ante una eventualidad, o sea, ante el caso de que esté mal registrado su trabajo, lo puede hacer ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo debe hacer la denuncia justamente ante la justicia. La justicia, en caso de verificar por sentencia judicial firme la existencia de una relación de empleo no registrada, debe notificar justamente en un plazo de 10 días a la ANSES. Y la ANSES es la que deberá determinar el monto de la deuda existente, como así también el reconocimiento por los años del trabajo no registrado. Es decir, hay un mecanismo quizás un poquito más engorroso, pero lo cierto es que está este canal para que el trabajador pueda denunciar en el caso de que su trabajo no esté bien registrado ante el Ministerio de Trabajo. El periodo de prueba, pasamos a la siguiente placa. ¿Esto a cuánto queda? El periodo de prueba, vamos a leerlo porque hay varios casos. A ver, se extiende a 6 meses, en general a 6 meses. Las convenciones colectivas de trabajo podrán ampliarlo a 8 meses en las empresas de 6 hasta 100 trabajadores y hasta 1 año en las empresas de hasta 5 trabajadores. Un empleador no podrá contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el periodo de prueba. En caso de abuso por parte del empleador del eso periodo que no te de prueba... efectivizan nunca, te viven contratando a prueba. Exacto, tal cual. Pasa en el medio periodístico, pasa mucho. Muchísimo, demasiado. Sí. En caso de abuso justamente del periodo de prueba, el empleador será pasible de sanciones previstas en las leyes de trabajo. Así que bueno, digamos, se amplía el periodo de derecho de prueba, del periodo de prueba, pero bueno, tampoco se le da la posibilidad o el empleador tiene que ser muy cuidadoso en respetar los plazos porque si no le pueden caber sanciones. Vamos a la siguiente placa. No, seguimos. Indemnización por antigüedad o despido. Y acá se introduce algo novedoso porque si bien sigue vigente, bueno, el cálculo de la indemnización por antigüedad o despido tal como lo establece la Ley de Empleo, lo que se incorpora es que mediante convenio colectivo de trabajo las partes puedan sustituir este régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo siempre estará a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable. En tanto, los empleadores podrán también optar por contratar un sistema privado a su costo a fin de solventar las indemnizaciones o la suma que pacten las partes. Es decir, esto creo que lo toma de el proyecto de la UCR, esta posibilidad de seguro por indemnizaciones. Ahora sí, seguimos con la siguiente placa, por favor. Vamos a hablar sobre la cuestión de los bloqueos a empresas, que esa es otra de las cuestiones que introducía el decreto de necesidad y urgencia 7023. Se reprime con de 6 meses a 3 años de prisión a quien impida o entorpezca el acceso a un comercio, industria o establecimiento de cualquier tipo con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio. Si la acción se desarrollase simultáneamente a varios comercios, a varios locales de un mismo
de una misma empresa, entonces la pena va a ser superior. Va a ser de 1 año a 4 años de prisión. También se incorpora la cuestión, este es un artículo nuevo que está incluido en el DNU, pero lo retoma se retomaría en la ley de bases, que tiene que ver con los trabajadores independientes. Se introduce una nueva categoría de trabajadores independientes o autónomos que pueden emplear hasta 5 trabajadores independientes para emprendimientos productivos. Esto es algo parecido que estaba en el DNU, ¿no? Esto estaba en el DNU, ¿no? Exactamente, todo esto está en el DNU. Bueno, a ver, pese a todo lo que dijo el diputado Carvajal, pese a todo esto que está planteando Laura, te pregunto cantando, en el espíritu global de la cuestión, ¿vos creés que hoy se firma dictamen o mañana y que el lunes se trata en el recinto la ley base, pese a todo esto que está pasando? Sí, creo que eso no está en duda. Muy Creo bien, que nunca estuvo en duda a ver, ahí está. la firma del dictamen. Categórico, categórico. Recordemos que se firmó dictamen en enero también. También. Lo que tenemos que prestar atención hoy son las disidencias, la cantidad de disidencias que hay del dictamen de mayoría. Si esas disidencias pueden redundar en votos negativos en la votación en particular, lo que dijo Carvajal va a ser así, en la votación en particular va a haber muchos diputados que hoy firmen dictamen o que estén representados por otros que firmen dictamen y que van a rechazar algunos artículos, y si esos artículos se pueden caer, y lo más importante, que ayer hablamos todo el día con los colegas, es cuánta tolerancia va a tener el gobierno para dejar caer artículos. Exactamente. Porque lo que pasó en enero fue que el gobierno no toleró que se cayeran algunos artículos o incisos y levantó la sesión. Perdóname, si esta vez hay ayer dijo, eso no va a pasar. Ayer dijo el presidente en la Fundación Libertad que se caiga la ley bases. Bueno, a lo mejor era parte de es un una mensaje decisión, para mí. Claro. Es un mensaje Es un porque mensaje. en algún momento por ahí... Bueno, hay que contextualizarlo como lo dijo, ¿no? Sí. Dijo, a ver... Voy a avanzar, por lo dale, menos- dale por que lo menos- tenemos tiempo, dale. No, Sí. lo que dijo es que supuestamente en el próximo trimestre, o en el próximo mes, se va a evidenciar nuevamente superávit, Sí. tanto primario como financiero, y que eso se logró sin la ley bases. Exactamente. Entonces, bueno, dice que se caiga la ley bases, digo, como Sí. que ellos, o por lo menos lo que dijo Milei, no necesita de la política, la cual Totalmente. permanentemente está denostando para cumplir con el objetivo del déficit cero. Ahora, ¿cómo esto va a caer entre los legisladores? Pésimo. Exactamente, ¿no? Pésimo. Y además digo... Y quiero escucharlos hoy en la comisión. Y quiero, yo por eso le preguntaba a Mauricio, porque él dice, no está claro a cuánto está decidido ceder el oficialismo, ¿no? Si vos lo escuchás al presidente, a lo mejor no tendrían problema en ceder mucho. No sé si están No, así. por ahí sí, bueno, Claro, pero se por van a, eso. por ahí puede ser que algún artículo se caiga o esté muy al límite, y esa situación la va a tener que manejar en el recinto. Creo que otra vez los ojos hay que ponerlo en la votación en particular. La votación en general ya se aprobó de un proyecto mucho más grande en Claro. enero, no podría no volver a aprobarse ahora. El punto es que los artículos están un poco difíciles. Hablados, Por discutidos. ejemplo, lo que tiene que ver con la reforma del Estado, el artículo, creo que es el 3, que habla de la posibilidad de disolver organismos, ese artículo tiene los votos justos, ¿no? Todo lo que tiene que ver Banco con... Nación se sigue discutiendo. Banco Nación tiene los votos justos. Y así pueden aparecer algunas cuestiones, hay planteos... El tema por del ejemplo, tabaco. El tema del tabaco Exactamente. ya hablamos de la incorporación, que es otro tema. Ahí es un artículo que no está y que lo van a incorporar y el gobierno va a tener que aceptarlo. Y si no lo acepta, Eso. va a tener que de alguna manera complicar la sesión. Por eso creo que sí, lo que uno ve hasta ahora es que el gobierno esta vez no debería tener la actitud de enero, debería dejar pasar un texto que quizá no es el esperado, inclusive dentro del recinto, ¿no? Bueno, Sobre habría todo, que ver... perdón, Dale, Pato, no, dale, pero dale. Sí, sí, para sí. seguir Sí. con la lógica que planteaba Mauricio, el Poder Ejecutivo tiene herramientas para corregir, entre comillas, muchas comillas, el texto con o la reglamentación o con el veto eventualmente. Claro. Digo, a ver, me parece que cometería un enorme error si, digamos, replicara la misma actitud de enero pasado de directamente dar marcha atrás Sí. con el proyecto, ¿no? Me parece que sería realmente muy gravoso para, Sí, habrá sobre que todo ver, para hay el otro gobierno. jefe de bloque. Y yo, cuando ustedes hablaban, ¿sabes en qué pensaba? Que no es lo mismo, pero tiene su similitud, digo, conflicto con las universidades. Bueno, se llegó a un punto de clima, a un punto de conflicto, así que corremos al negociador del gobierno, lo cambiamos y vemos cómo seguimos. Hay una actitud de decir, che, así no fue, cambio, ¿no? Y pongo a otro a negociar con los rectores. Acá habrá que ver si decís, che, mira, no puedo seguir chocando, acepto los cambios porque no tengo los votos necesarios
y que salga la mejor versión posible de la ley base. Sí, los negociadores no cambiaron, son los mismos que en enero. Sí. Ya debe haber un vínculo personal entre los negociadores No me cabe duda. y los diputados de los bloques dialoguistas con los que hablan desde enero casi todos los días prácticamente. O sea que creo que de alguna manera la actitud del gobierno fue parecida. También se achicó mucho el proyecto, se cedió en muchas cosas. Yo estaba viendo el capítulo de privatizaciones, lo estaba releyendo, claro, quedó muy flaco, son muy pocas las empresas que se privatizarían en forma plena, hay algunas que hay en concesión. Por lo tanto, me parece que el proyecto quedó en una versión y lo que uno escucha de la oposición dialoguista es: queremos que tenga la ley base este gobierno para que no nos acuse, como puntualmente pasó ayer, de no poder aplicar algunas políticas. Entonces hay una voluntad de que esto salga, lo que no quita que pueda haber alguna disidencia. Bueno, estamos con Laura Serra, estamos con Mauricio Cantando, queda un montón todavía. Le voy a preguntar después si en el paquete de las privatizaciones hay algo sobre radio y televisión pública, por ejemplo. Porque sí, hoy creo que es una de las 4 empresas, 4 o 5 empresas que se plantea privatización plena. Porque hoy hubo una alusión en libertad de expresión a esa cuestión por parte de Germán Martínez, por eso te preguntaba. Está ahí, después hay otras que tienen concesión, varias que ya fueron concesionadas, como en su momento Belgrano Cargas. Y también algunas que fueron concesionadas en su momento, se estatizaron y que nunca se había hablado de volver a manos privadas, como AISA. Lo que ahí va a haber algún ruido, ¿no? Recordamos en los horarios pautados que pueden tener alguna pequeña modificación. 12:15 estaría comenzando el plenario de comisiones para el tratamiento de la ley bases. Pero por ahora acá pausa y ya venimos.